Dicen que aquello que hace feliz a un hombre revela lo que gobierna su corazón. Aquello que hace feliz a un hombre revela lo que gobierna en su corazón. Si lo que hace feliz al hombre es el poder, son las posesiones o son los placeres terrenales, sabemos que su corazón también será terrenal, será mundano. Pero si lo que hace feliz a un hombre es el Señor, es la obra del Señor y aquello que el Señor ama, este es un hombre que vive en el cielo a pesar de la tierra. El apóstol Pablo es esa clase de hombre celestial. En sus propias palabras, él fue un blasfemo, un asesino, un perseguidor de cristianos y había, sin embargo, acumulado suficientes méritos para crearse una reputación de ser alguien grande, agenciarse una reputación gloriosa. Pero después de haber conocido al Señor, dice, al comparar todo esto con Cristo, me doy cuenta que es basura. Cristo es más precioso que todo esto. Mi hermano, y hasta que nosotros no seamos capaces de decir juntamente con Pablo esas mismas palabras, nuestro corazón va a seguir viviendo para el aquí y para el ahora. Por eso quería comenzar esta mañana preguntándote, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hace estar gozoso? ¿Qué te despierta cada mañana, haciéndote sentir realmente satisfecho? Vamos a leer Filipenses capítulo 4, los versículos desde el 10 hasta el 13, y luego oraremos al Señor. Filipenses 4, versículos del 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos al Señor. Amado Dios, te agradecemos el estar delante de tu presencia en esta mañana. Y venimos a ti, Dios mío, con corazones atribulados. Muchos vienen a ti hoy, Señor, con corazones preocupados, afanados. Otros vienen con corazones fríos, sin conocerte. Otros con corazones duros, Señor, sin amor por ti, sin amor por tu palabra. Otros con corazones que están engañados por el pecado, poniendo su confianza y su gozo en cosas pasajeras. Señor, pero tu palabra es poderosa. Ella es como espada que penetra el corazón. Ella es como martillo, Señor, que rompe la roca. Ella es como fuego, Dios mío. Te ruego, Padre, que tu palabra penetre en el corazón, que tu palabra hable a nuestra vida, que tu palabra nos confronte, nos transforme, nos haga más como Cristo, que tu palabra nos haga amarte sobremanera, Señor, en esta mañana. Te ruego que veamos a través de tu palabra lo glorioso que es tenerte a ti como nuestra roca, como nuestra fortaleza, como nuestro refugio, como aquel que nos pastoreará hasta el final. Señor, sé con nosotros en esta mañana para que tengamos oídos y corazones atentos, humildes, humillados delante de ti. Vence nuestro orgullo, vence nuestra necedad, nuestra terquedad, vence, Dios mío, nuestra poca espiritualidad y la frialdad de nuestro corazón sea derretida por el fuego de tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos y rogamos tu gracia, Señor, en esta hora, entendiendo que no somos suficientes para esto, pero que en Cristo realmente podemos vivir de triunfo en triunfo, porque en Él somos más que vencedores. En el nombre de Jesús oramos a ti, Señor. Amén y amén. Comenzaba preguntándote qué te hace feliz o qué te hace estar gozoso. Y cuando vemos la carta a los Filipenses, para Pablo está claro lo que trae felicidad a su corazón. Por ejemplo, en el capítulo 1, y quiero que me acompañes allí, en el capítulo 1, en el versículo 18, dice esto: que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad,
Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Lo que trae gozo al corazón de Pablo no es en primer lugar que Cristo sea anunciado por él, sino que simplemente Cristo es anunciado y punto. Siendo un creyente maduro, él sabe que lo más importante en toda esta historia de la redención no son los mensajeros que Dios usa, sino el mensaje que tiene a Jesucristo como el centro. Él es el importante y él se goza precisamente de buena gana en que la salvación en Cristo está siendo anunciada, está siendo predicada, aunque él no sea el rostro de esa proclamación. Cuando vamos al capítulo 2, el versículo 17 dice esto: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Otra razón que trae gozo al corazón de Pablo es el hecho de que Dios le haya concedido sacrificarse por el bien, por el crecimiento, por la edificación de sus hermanos. Pablo se goza en que él es un instrumento en las manos de Dios para el crecimiento de la fe de los creyentes. Y esto es algo que de hecho le dice también a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo se goza en su servicio al Señor porque para él el ministerio, con todos sus retos, con todas sus cargas, sigue siendo un motivo de gozo y de acción de gracias para con Dios, porque si podemos servirle a Dios y si podemos hacer algo valioso para Dios, es simplemente por la gracia de Dios, mis hermanos. Pero hay algo más por lo cual Pablo se goza y lo tenemos en nuestro pasaje. Se goza porque Cristo es anunciado, se goza porque puede servirle al Señor y a su iglesia, pero comienza diciendo en el versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Ahora Pablo se está gozando de ver, por eso dice que se goza en el Señor, de ver cómo el Señor ha estado obrando en estos hermanos de Filipos, haciéndoles crecer espiritualmente. El gozo de Pablo es en el Señor, porque como ya vimos en la carta, es el Señor el que está produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad en estos hermanos, para que ahora ellos tengan este gesto de amor, esta ofrenda que ofrecen a Pablo. Pablo se goza en el Señor porque esta ofrenda de hecho es una oración respondida. En el capítulo 1, el versículo 11, esto es lo que Pablo estaba orando por los filipenses, que ellos fueran llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Aquí lo vemos, este fruto de justicia, y esto es lo que lo que trae gozo al corazón de Pablo precisamente, no es la ofrenda en sí, sino lo que en términos espirituales significa que los filipenses nuevamente han traído a su mente a Pablo y ahora tienen la oportunidad de cuidarle y de servirle. Fíjense si esto es importante para Pablo, que más adelante va a decir en el versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo se goza en el Señor porque ve que su obra se está perfeccionando en estos hermanos de tal forma que la misma actitud de Cristo ahora es palpable, es visible en los filipenses. Mira, la iglesia de Filipos no era una iglesia rica, no era una iglesia que le sobraban los recursos, que le sobraba el dinero para ayudar a otros, pero al igual que Cristo, que no considera el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ellos consideran la necesidad de los otros como superiores o como más importantes que su propia necesidad, y así se despojan de aquello que es importante precisamente para apoyar la obra del Evangelio. Y este es uno de los grandes motivos de gozo para Pablo, y este es uno de los grandes motivos de gozo para los pastores, para los líderes: ver a sus ovejas madurar, ver a sus ovejas crecer en la fe. Como dice el apóstol Juan, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Este es el gozo que hay en el corazón de Pablo, el gozo en el corazón que hay de los pastores. Y esto es algo no solamente con respecto a los pastores o a los líderes que nos pastorean o nos guían. Nuestro crecimiento espiritual puede ser de mucho bien y de mucho gozo para aquellos que nos aman en Cristo. Pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros amigos, pueden ser hermanos maduros en la fe que han invertido tiempo en nosotros.
Y es que a veces solemos pensar que nuestra espiritualidad es nuestra, o sea, es privada. Si peco, peco para mí. Si soy santo para mí. Pero lo cierto es que no. Al creer en Cristo vienes a formar parte de una comunidad, de una familia. Tu pecado hace daño al cuerpo de Cristo y tu santidad edifica el cuerpo de Cristo. Esta es la realidad. Tu falta de crecimiento puede ser una razón de desaliento, una razón de tropiezo para otros hermanos. Estás creciendo en una comunidad de fe donde cada miembro se necesita el uno al otro. En este edificio que el Señor está construyendo, cada ladrillo es importante. Ninguno sobra, todos son necesarios. Así que mi hermano, con esto en mente, avanza en el poder del Señor y crece en conformidad al carácter de Jesucristo para que seas usado por Dios para edificar a tu hermano, para alentar a tu hermano con tu crecimiento. Nunca creces en santidad para ti mismo y nunca pecas para ti mismo. Lo uno o lo otro traerá su bien o traerá su daño a la iglesia del Señor a la cual perteneces. Pero ahora, antes de pasar al versículo 11 en adelante y ver lo que Pablo nos va a enseñar aquí, quiero que se fijen en lo que termina diciendo en el versículo 10. Habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Es curioso esto, porque antes de pasar adelante, Pablo dice esto como si los filipenses realmente estaban cargados en su mente por Pablo. Tenían un pensamiento intenso por causa de lo que Pablo estaba padeciendo, pero no habían encontrado el momento apropiado o la ocasión correcta o la ocasión oportuna para materializar ese cuidado por Pablo. El buen deseo de cuidar de su apóstol había sido puesto por el Señor. Pero hasta ese momento el Señor no había abierto la puerta para que ese deseo fuera cumplido. Y nosotros muchas veces podemos encontrarnos en la misma encrucijada. Tengo un buen deseo, pero no es el tiempo. Tengo un buen deseo que hacer para el Señor, para su iglesia, para mi crecimiento en la fe, pero no es el tiempo. Y entre una cosa y otra, viene lo que quizás sea lo más difícil en la vida cristiana: saber esperar el tiempo de Dios. Saber descansar en que en este momento el Señor también está al control. En este momento el Señor sigue siendo soberano. En este momento el Señor sigue gobernando y necesito aquietar mi corazón en ese momento, en ese tiempo de espera. Nuestros buenos deseos para el avance del reino de Dios deben ser hechos en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. No puedo apurar a Dios, no puedo pedirle que actúe cuando yo quiero que Él actúe, porque realmente mi tiempo no es su tiempo y mi sabiduría no es su sabiduría. Mis caminos no son sus caminos y mis pensamientos no llegan a alcanzar los suyos. Tenemos que en ese tiempo, como ya hemos visto, orar al Señor, orar por estas cosas, pedir discernimiento para distinguir el tiempo apropiado y entonces actuar. El tiempo apropiado. Un buen deseo hecho por la persona correcta, pero fuera de tiempo, puede ser un peligro. Pero un buen deseo hecho por la persona correcta en el tiempo correcto es una bendición. Y hermano, y cuando no tenemos eso en cuenta, viene el desastre. El desastre toca a nuestra puerta. Pablo entonces nos deja esta idea acá. ¿Estás esperando el tiempo de Dios? ¿Qué buen deseo tienes para su iglesia? ¿Qué buen deseo tienes para el avance del reino de Dios? ¿Qué buen deseo Dios ha plantado en tu corazón? Espera que sea el tiempo apropiado del Señor. Espera en Él, que sea el tiempo correcto. Asegúrate de que tú eres la persona correcta para llevar adelante ese deseo. Y solo cuando esto esté dado, actúa en el Señor. Fíjense ahora, hermanos, cómo Pablo empieza a hacer una especie de paréntesis. Él viene hablando de cómo los filipenses se han involucrado en su ministerio, cómo ellos ahora con esta actitud de soltar lo suyo para cuidar de Pablo han participado del evangelio, como de hecho decía también en el capítulo 1 la carta de los filipenses. Pero ahora hay una especie de paréntesis en los versículos del 11 hasta el 13. Fíjense que él no quiere que piensen que su gozo viene por causa de que ahora tiene suficiente para cubrir su necesidad.
Fíjense cómo dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez. O sea, la razón de mi gozo no es porque ahora sí tengo para cubrir mis necesidades. No es eso. Pablo ha aprendido algo que nosotros necesitamos aprender. Pablo entonces ahora aprovecha y nos revela lo que es el secreto, el arte, el misterio del contentamiento cristiano. En medio de un paréntesis, Pablo nos enseña este secreto, este arte, este misterio. Y antes de explicar todo lo que va a enseñarnos en esa sección del 11 al 13, como es un texto tan usado y a veces tan mal usado, voy a decirte lo que Pablo no está diciendo en este pasaje. Primero, Pablo no es un mal agradecido. O sea, Pablo no les está diciendo a los filipenses, me da igual la ofrenda que ustedes me han mandado. Me da igual, realmente no me da ni me quita, como diríamos el buen cubano. No es eso lo que Pablo está diciendo. Todo lo contrario. Para Pablo significa mucho este gesto de amor de los filipenses. De hecho, más adelante se refiere a esa ofrenda como una ofrenda de olor fragante. Pero lo que Pablo sí está diciendo y quiere enseñarles a ellos y a nosotros es que su contentamiento no depende de situaciones favorables o desfavorables. No depende de que tengo o no tengo, no depende de carencias o abundancia, porque su contentamiento depende no solamente de algo superior y eterno, sino de alguien superior y eterno. Pablo tampoco está siendo insensible, no nos está diciendo me da igual. Pablo sabe muy bien lo que es llorar con los que lloran, como cuando Epafrodito estaba a punto de morir, y alegrarse con los que se alegran, como cuando Epafrodito se recuperó. Así que Pablo es bien sensible a este trato de los filipenses. Y esto es importante que lo entendamos. El gozo cristiano no es una emoción, no es un sentimiento pasajero, momentáneo, es una disposición sobrenatural que produce el Espíritu Santo en nosotros, una satisfacción tal en el Señor que no puede ser manipulada, ni atrapada, ni producida por este mundo. Es un deleite sobrenatural en aquellas cosas que ante los ojos carnales son invisibles, pero que con los ojos del Espíritu realmente son eternas y palpables. Ese es el gozo que está produciendo el Señor en Pablo y que Dios está produciendo también en los filipenses. A veces confundimos, para ver qué más nos está diciendo Pablo acá, a veces confundimos contentamiento con conformismo, conformismo con contentamiento. A veces creemos que nuestra capacidad para tolerar situaciones extremas significa que estamos o que tenemos contentamiento en esa situación. Pero eso no es lo que Pablo nos está enseñando. No es eso. El conformismo dice de esta forma. El conformismo es resignación. Cuando viene el apagón, tú dices, bueno, es lo que hay. Ya, eso no es contentamiento. Si has creído que hasta hoy ese es contentamiento, estás mal. Eso no es contentamiento. El contentamiento no tiene fe en Dios. El contentamiento simplemente dice, esto es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Como si el azar, como si la suerte, como si las fuerzas del universo fueran las que gobernaran tu vida. No, hermano. El contentamiento dice, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. El contentamiento, mi hermano, es estar, escucha bien, satisfecho en el Señor siempre. Siempre. A veces incluso ni siquiera cuando llega el momento de la queja, el momento de ahora mismo que se va la corriente o algo malo sucede, decimos, déjame no decir nada para no pecar. No, si ya pecaste en tu corazón, ya te quejaste aquí adentro, ya levantaste tu corazón rebelde ante Dios y te quejaste de la circunstancia que Dios ha dispuesto. No, bendito sea el nombre de Jehová. Ahora, amo a Pablo y amo la forma en la que Dios le usa para humillarnos a nosotros en nuestra vida cristiana, revelar a Cristo y guiarnos a la vida piadosa. Dice Pablo esto, he aprendido a contentarme. Y dice, explicando lo que eso significa, cualquiera sea mi situación, versículo 12, sé vivir humildemente
y sé tener abundancia. En todo y por todo, ¿cómo estoy? Pablo aprendió porque fue enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Generalmente nosotros creemos estar contentos en el Señor cuando tenemos el frío lleno. Y el Señor nos prueba, nos quita todo lo que tenemos, nos deja sin nada para que nos demos cuenta que nuestro contentamiento realmente era en nuestras posesiones y no en el Señor. Pero Pablo dice, yo he sido enseñado en estar saciado y en tener hambre, en tener abundancia y en padecer necesidad. Pablo ha sido enseñado en el misterio del contentamiento cristiano. La escuela de Pablo para aprender esto no fue encerrado en un monasterio estudiando los libros de filosofía. La escuela de Pablo, mi hermano, fueron experiencias duras, difíciles, pruebas enviadas por el mismísimo Dios para que en medio de esas pruebas, en medio de esas calamidades, él pudiera ver que el Señor es fiel. Él pudiera ver que el Señor estaba presente. Él pudiera ver que el Señor realmente estaba ahí. Su maestro en esa escuela fue Jesucristo mismo. Y el libro de texto que usó fueron las Escrituras. Qué casualidad que nosotros tenemos las mismas cosas. Tenemos pruebas difíciles. Tenemos al mismo Dios, tenemos al mismo Señor y tenemos el mismo libro. Así que tú y yo también podemos aprender el secreto del contentamiento. La pregunta sería entonces, Pablo, ¿cómo puedo aprender a estar contento en el Señor, en la abundancia, en la escasez? ¿Cómo puedo aprender a estar contento en el Señor en toda circunstancia? ¿Cómo, Pablo? Versículo 13. ¿Lo han leído alguna vez, verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa ese todo? Lo vamos a ver ahora. Pero antes de explicarlo, pensemos en los filipenses y pensemos en lo que Pablo nos ha mostrado en la carta. ¿Cuál es el mayor tesoro que tenía Pablo? Jesucristo. Lo veíamos al principio. Todo es basura. Todo lo tengo como pérdida en comparación con la excelencia de haber conocido a Jesucristo. Pablo se deleita en Cristo y para él Jesús es lo más excelente, lo más precioso, la perla de gran precio es Jesucristo mismo. Él no pierde tiempo atesorando cosas en esta tierra porque en ninguna de esas cosas puede tener un contentamiento duradero. Siempre podía tener contentamiento porque cuando todas las demás cosas faltaban, él podía mirar al lado y estar seguro que Jesucristo estaba juntamente con él. Jesucristo era su tesoro. Por eso Pablo siempre estaba satisfecho, siempre estaba lleno. Pablo era de los pocos que podían orar junto con el salmista en el Salmo 73, diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada. Puedes decir eso de verdad. Nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Oye, Dios nos ayude para que esta sea realmente una oración que nazca de nuestro corazón todos los días. Porque esta realidad es la que nos revela que aquellos que solo esperan y que solo desean a Cristo en esta tierra, ellos siempre van a hallar la fortaleza para vivir en contentamiento. Si tu tesoro y tu único tesoro es Cristo y lo que más tú deseas es Cristo y lo que Él es, siempre vas a estar lleno, siempre vas a estar contento, siempre va a haber gozo en tu corazón. Y algo que me anima, y espero que te anime igualmente a ti, es que vivir de esta forma, con contentamiento, no es algo que Dios ha separado para un grupo selecto de cristianos, para los supercristianos, para los superhombres, para los grandes hombres de Dios. No, esto es algo que Dios ha reservado para todos y cada uno de sus hijos, porque no hay grandes hombres de Dios. Realmente hay un Dios muy grande que ha salvado a hombres muy débiles, muy incapaces y ha tenido misericordia de ellos. Y algo más es que aunque quizás de este lado de la gloria nunca lleguemos a graduarnos de la escuela del contentamiento, porque como Pablo no llegaremos a lo perfecto aquí, ciertamente podemos llegar a ser estudiantes muy aventajados.
Y podemos llegar a dar grandes pasos en este sentido. Cuando lees el versículo 13, seguro que vienen a tu mente todos los usos que hasta hoy le has dado, ¿verdad? Y lo hemos escuchado. Pones el cartelito: este negocio prosperará porque todo lo puedo en Cristo. Esta enfermedad me va a abandonar porque todo lo puedo en Cristo. O voy a bajar de peso porque todo lo puedo en Cristo. Es triste, mi hermano, pero cierto que muchas personas usan este pasaje precisamente de esta forma, como un conjuro para prosperar. Los estudiantes, ahorita escuchaba, lo echan en el bolsillo el día del examen para garantizar que van a salir bien en el examen aunque no hayan estudiado. Los enfermos se declaran sanos porque todo lo pueden en Cristo. ¿Sabes qué es lo que trae usar mal ese texto de la Escritura? Trae desilusión, trae frustración, porque estás creyendo promesas que Dios nunca te dio y estás confundiendo a tu ídolo con Dios. Tenemos que creer lo que la palabra nos enseña y aprender a esperar y realmente ser fortalecidos en el Dios de la Biblia, no en el Dios de mi mente. En todo lo que este todo al que Pablo se refiere, no son tus proyectos de vida, perdona que te lo diga hoy y destruya quizás ese ídolo en tu corazón y te duela, pero no son tus proyectos de vida, no son tus caprichos, no son tus metas, son todas las circunstancias, sean situaciones de adversidad o sean situaciones de abundancia. Lo que está diciendo Pablo: en cualquier circunstancia, en toda circunstancia, yo puedo tener contentamiento precisamente porque Jesucristo me fortalece para ello. De esta forma, con estas palabras de Pablo, se une a la larga lista de hombres débiles, de hombres frágiles, que siendo de esa forma y reconocieron que eran de esa forma, encontraron sus fuerzas y fueron fortalecidos por el Señor en tiempos difíciles, porque dependían totalmente de Él. Cuando leo este pasaje me recuerdo de David en 1 Samuel capítulo 29, a punto de ser apedreado por el pueblo y con su familia habiendo sido raptada. Dice el pasaje: David se fortaleció en Jehová su Dios. Pienso en el profeta Isaías, donde Dios se dirige al pueblo de Israel para recordarle lo importante. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando te falten las fuerzas en esta carrera cristiana que es difícil, que es dura, que es en medio de una puerta estrecha, llena de espinas y con balas cruzándote en la cabeza, recuerda que hay suficiente fuerza en el Señor para llevarte hasta el final de esa carrera, mi hermano. Pero necesitas venir delante del Señor y encontrar en Él el socorro y la fortaleza que necesitas. Necesitas depender de Él. No hay poder como el suyo, no hay fortaleza como la suya. Sin embargo, y esta es la gran paradoja de la cruz, ¿no? Aquel que es fuerte, aquel que sostiene el universo con la palabra de su poder, fue a una cruz para morir en debilidad. Fue escupido, fue golpeado, fue abucheado, fue burlado en debilidad. Pudiendo enviar una legión de ángeles y acabar con sus enemigos de una sola vez, decidió morir en debilidad. Para que nosotros ya no vivamos en debilidad, sino fortalecidos precisamente por aquel que le resucitó de los muertos al tercer día, le sentó a la diestra del Padre. Él es nuestra fortaleza, mis hermanos. Este mismo Dios le dijo a Pablo, quien se quejaba de un aguijón y le había rogado 3 veces al Señor: bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No le pidas más a Dios que te quite la carga, que te quite la prueba. Pídele al Señor que te ayude a fortalecerte en Él en medio de la prueba, y vas a encontrar
que en el Señor hay suficiente gracia, suficiente poder para afirmar tus piernas débiles de debilidad. Dios se glorifica, mis hermanos, manteniendo ese aguijón en nosotros, fortaleciéndonos para superar con gozo la adversidad, porque ciertamente, como leíamos ahorita, Él es la roca de la eternidad, Él es la fortaleza de los siglos. Aquel que nos fortalece sufrió la cruz en debilidad, fue pobre, sin tener un lugar donde recostar su cabeza, fue abandonado por el Padre. Al tercer día fue levantado de los muertos, ahora intercede por nosotros ante el Padre. Un día regresará no en debilidad, regresará en poder, regresará en fuerza para buscar a su iglesia. Y mientras ese día llega, tú y yo vivimos confiados de que siendo pobres, somos ricos en Cristo. De que Él fue abandonado para que nosotros jamás sintamos que Dios nos ha abandonado, sino que más bien Él muere en la cruz en debilidad para que hoy nosotros seamos fortalecidos por su poder. Quizás como nunca antes los cristianos de Filipos y quizás como nunca antes los cristianos en Cuba necesitan aferrarse a esta realidad. Necesitan aferrarse a estas promesas. Necesitamos mirar encima de nuestras circunstancias y pedir juntamente con Pablo ser fortalecido en el poder del Señor. Este es el secreto del contentamiento. Y lo voy a leer muy lento, por si quieres tomar la nota. Me quedan 3 minutos. Este es el secreto del contentamiento cristiano. Que en Cristo siempre hallaremos la fuerza para en medio de cualquier circunstancia gozarnos en Él y deleitarnos en Él y en su obra en nosotros. Siempre en Cristo hallaremos la fuerza, mis hermanos, para en medio de cualquier circunstancia gozarnos en Él y deleitarnos en que Él está haciendo su obra en nosotros. Piensa ahora en los cristianos de Filipos. Piensa en todos los conflictos, en todas las preocupaciones, en todas las cargas que ellos estaban enfrentando. El encarcelamiento de Pablo, la pelea que había entre Evodia y Síntique. Había preocupaciones seguramente en ellos. Pablo les había dicho, pónganlas delante del Señor. Lo que podían hacer ellos ahora, con este contentamiento que Pablo les estaba enseñando que debían vivir, es responder a todos estos conflictos, a todas estas preocupaciones, no con queja, sino con piedad, acompañada de contentamiento, como Pablo le enseña a Timoteo. Y para nosotros hoy no es diferente. No es diferente, hermanos. En el poder del Señor y en la fuerza del Señor estamos capacitados para responder ante la dificultad, ante el conflicto, de una forma piadosa. De una forma que demuestra que Cristo es mi tesoro y que mi contentamiento realmente está en Él. Que podamos cantar en medio del apagón como Pablo cantó en medio de la prisión. Alabar al Señor en medio de la tormenta precisamente porque Él, nuestra esperanza, es nuestra fortaleza y no viene de este mundo, sino que viene precisamente de Él, de aquel que esperamos, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que nos ha hecho ciudadanos de los cielos. Así que deja ya tu estado de WhatsApp para usar cosas y decir cosas que no reflejan ese contentamiento, sino que demuestran que realmente tu esperanza y tu confianza está puesta arriba. Pero, y con esto voy cerrando, debemos estar conscientes de que batallaremos con el gozo. Y en medio del camino nos vamos a encontrar con ciertos estorbos, con ciertos ladrones de gozo o ladrones de contentamiento. Y no tengo el tiempo realmente, ni la capacidad tampoco, para verlos todos hoy. Pero vamos a ver al menos 3 y 1, como en los proverbios, 3 y 1. El orgullo te impide vivir contento del Señor, porque el orgullo no sabe depender de la fuerza de otro. El orgullo quiere además todo el crédito y todo el éxito. El contentamiento, por otra parte, busca la gloria de Dios y entiende la debilidad y busca la fuerza del Señor. Otro obstáculo es tener un corazón desagradecido. No, pero yo no soy desagradecido, ¿no? ¿Cómo vas a decir eso? Cada vez que te fijas más en lo que no tienes que en lo que el Señor te ha dado, eres un desagradecido. Y por eso vives insatisfecho. Y por eso vives descontento.
Porque debemos poner nuestra mirada en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo generoso que el Señor ha sido con nosotros, que no nos ha dado solamente cosas materiales como ropa, comida, no. Nos ha dado cosas eternas que nunca nos serán quitadas, mis hermanos. Y por eso podemos vivir con un corazón agradecido y no mal agradecido. El otro obstáculo es la avaricia. El amor al dinero dificulta que tengamos contentamiento en Cristo. Porque el Dios dinero que domina al avaricioso, es voluble, es inestable. Hoy tienes 20, mañana no tienes nada. No puedes poner tu confianza en eso. Aunque el dinero pueda comprar lo que nosotros necesitamos en esta vida, no nos puede llevar a la vida eterna. Sin nada hemos venido a este mundo, ¿y qué nos vamos a llevar? Al no considerar eso, al no considerar esa realidad de que solo estamos de paso en este mundo, de que los tesoros terrenales en esta tierra se nos van a quedar, puedes vivir, terminando de vivir como un esclavo del aquí y del ahora, ignorando, mi hermano, que en este momento estás sentado en los lugares celestiales con Cristo y que toda la riqueza que el Señor tiene en Cristo es también tuya por medio de su Hijo. Sin embargo, el mayor de todos los obstáculos para vivir contentos en el Señor es la incredulidad. Aquellos que no pueden decir como Pablo, yo sé en quién he creído, no pueden decir tampoco, he aprendido a contentarme o todo lo puedo en Cristo. Mi hermano, si verdaderamente tú crees en Jesucristo, si realmente tú crees que Él es poderoso para cumplir sus promesas, tú vas a encontrar en Él las fuerzas para en medio de la adversidad, la carencia, el conflicto, llorar si es necesario, sufrir si es necesario, pero también, y de una forma sobrenatural, estar quieto en el Señor, satisfecho con todo lo que Él es. Es probable que lo que te haya traído hoy a la iglesia sea una carencia, sea una adversidad, sea una preocupación, sea una enfermedad, sean las consecuencias de tu pecado que te han dejado sin salida alguna en este mundo. Y no voy a usar el texto para decirte ven a Cristo y todo te va a salir bien. Te voy a decir que tu mayor necesidad no es la preocupación por la cual tú viniste seguramente. Preocúpate primero por tu alma. Arrepiéntete de tu pecado. Ven a Jesucristo, el único camino, la única verdad, la única vida, y vas a encontrar mucho más que aquello por lo cual viniste. Vida eterna, salvación eterna, promesa eterna, esperanza eterna, gozo eterno, satisfacción eterna, todo eso y más hay en Jesucristo. El Señor nos ha golpeado duro hoy, pero hay esperanza. Hay gracia en el Señor para vivir contentos en el Señor. Todo realmente lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y ese todo, no importa la circunstancia, no importa la adversidad. No te dejaré y no te desampararé. ¿Cierto? Oremos al Señor. Padre, gracias por esta mañana. Qué bueno saber que realmente en cualquier circunstancia, en cualquier adversidad, yo puedo saber esperar en ti, descansar en ti, esperar tu tiempo perfecto y al mismo tiempo encontrar que hay suficiente gracia y suficiente poder en Jesucristo para en medio del conflicto responder de forma piadosa con contentamiento. Ayúdanos, Señor, en esta mañana porque reconocemos que somos débiles. Danos también un corazón humilde para a la hora de tomar la cena del Señor, hacerlo con un corazón agradecido, arrepentido, reconciliado contigo, Señor. Te oro, Padre, por aquellos que vinieron sin conocerte. Solo tú puedes usar esta palabra para transformar sus corazones. Solo tú, Señor. Nos encomendamos a tu gracia en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.